Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Adiel González Oficial y distribuido a través de las plataformas de podcast Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. En Mateo 24:6 nos advierte: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Sí, Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Estoy conversando a las 7 a.m., presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en YouTube, LinkedIn, Podcast, también en iVoox. Pueden escuchar este podcast Audible, Audacity y muchas plataformas de podcast a nivel de muchos países. Pueden escuchar este podcast Conversando a las 7 a.m. Recordemos que es patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. En esta mañana trataremos el tema guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6 al 7. Un versículo muy controversial de la Biblia, Mateo, y también en Lucas habla de este dicho que dijo el Señor Jesucristo, que cuando iréis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, porque es principio de dolores. A través de muchos años, el pueblo de Israel ha pasado por muchas guerras, contra muchos pueblos. Hoy en día hablaremos de la guerra actual que dicen los medios, está en los medios, en cada uno de los medios, americanos, europeos, asiáticos y del Medio Oriente, donde se está librando una guerra entre Israel y Irán, y también se ha involucrado Estados Unidos. Es una guerra también que es una guerra por cuestiones de el Medio Oriente, de pueblos árabes, de la lucha de pueblos árabes, palestinos y chiitas y todas esas etnias que a veces entran en luchas en el Medio Oriente. Ahora mismo está una guerra entre esas dos naciones, y ahora se ha involucrado Estados Unidos entre Irán entre Israel e Irán, y ahora se ha involucrado Estados Unidos en esa guerra. Tiene ya varios días o semanas, ha cumplido. Ha habido muchas muertes, destrucciones por parte de ambas partes. La Biblia nos advierte de una guerra que tiene que venir, y sería una guerra ya. Esto me imagino yo que sería una de las últimas guerras que ya vendrán sobre la profecía de la Biblia, porque los últimos tiempos ya se han ido cumpliendo la mayoría de las profecías, y solamente se está esperando la culminación, la venida del Señor Jesucristo. Esto es una guerra que mucha gente dice que muchas personas, estudiosos de la palabra, también cristianos, pastores serios de estudios, dicen que esta es ya una de las últimas guerras y profecías antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo también creo que es así, que el Señor es una de las últimas guerras que vienen.
en este siglo que vivimos, en este momento que vivimos, una guerra, según dice, por el programa nuclear de Irán, pero que también las personas entienden que es una guerra que está profetizada, esas guerras hace mucho tiempo en la palabra de Dios, y que el Señor no retarda su promesa y que la venida de Cristo está cerca, debemos prepararnos. Yo creo que esto es una guerra que se puede extender a muchos lugares y países por el control de las riquezas naturales y de muchas otras cosas que están escritas sobre lo que es la lucha de los pueblos y el control de la materia prima, las riquezas y ese tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas al analizar la profecía de la Biblia, de esta guerra que se ha manifestado en estas últimas semanas entre Israel e Irán, por la lucha de Israel con el pueblo palestino también, y también se ha involucrado Estados Unidos en esta guerra, es decir, que es una guerra que se ha alargado mucho, y la profecía se puede cumplir en cualquier momento, porque también hay otros países que están en contra de Estados Unidos, del control de Estados Unidos en esa zona, y entendemos que en cualquier momento se va a desatar una guerra por todas partes, y va a haber mucha muerte, muchas destrucciones, y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, no pensando solamente en lo material, sino atento a las cosas proféticas de la Biblia, no solamente a lo material, a las cosas materiales, porque el que busca la palabra es el que se congrega y va a una iglesia seria. Debe de entender que solamente no es lo material, sino que debemos de concentrarnos en las profecías, en lo que está ocurriendo en el mundo, no cegarnos, no ponernos ciegos solamente a pensar en la prosperidad y en esto y en lo otro, sino que debemos pensar en las profecías, el cumplimiento de las profecías, como las personas que se congregan en las iglesias también. Entonces esa guerra es una guerra que está ahora mismo en la palestra pública, como dicen. Es siempre la noticia del día que se tiraron unos misiles de un país a otro y que el otro le tiró otros misiles también. Esa es el diario vivir ahora mismo, es la guerra de Israel e Irán y también Estados Unidos. Entonces todo el que predica la palabra tiene que estar atento a esa guerra. Porque eso es profético, esa es la palabra profética de Dios. A eso es lo que están llamados las iglesias. A eso es lo que están llamados las iglesias, a mirar la palabra profética de Dios y el evangelio de Cristo que está ahí plasmado en esa parte de la profecía. También el Señor advirtió hace mucho a Israel, a Jerusalén, le dijo en Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, el Señor está tratando con el pueblo de Israel hace mucho tiempo, desde el Viejo Testamento, es decir, de tiempos antiguos. El Señor le está diciendo a Israel, a Jerusalén, que Él le ha mandado muchísimos profetas y enviados, y ellos lo apedrean y lo matan. Lo apedrean y lo matan porque no quieren oír la palabra de Dios. Entonces Él dice que muchas veces ha querido juntarlos como los polluelos, la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y ellos no quieren. Y ellos no quieren que el Señor los junte. Entonces el Señor ha venido tratando con el pueblo antes de Él manifestarse en carne como Él se manifestó. Él venía
tratando con el pueblo por medio de profetas y cosas, tratando con ellos desde el Viejo Testamento, inclusive Moisés en los 10 mandamientos, cuando el Señor le dice, dile que yo soy, te envió. Cuando Dios le dice, dile que yo soy, te envió. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó Moisés. Dile que yo soy, te envió. Entonces el Señor Jesucristo también le dice en la palabra, en el Nuevo Testamento, a los judíos y fariseos que eran descendientes del pueblo de Abraham, le dice que cuando ellos entiendan que yo soy, es decir, Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, eso es lo que Él le da a entender en la palabra de Dios. Cuando las guerras son proféticas y están a la orden del día, el Señor dice que todo esto iban a ser principios de dolores, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que bienaventurado es aquel que tiene parte en la primera resurrección y que pueden ser elegidos como sacerdotes de Cristo, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Es decir, la segunda muerte es cuando venga el juicio en el trono blanco y esas cosas. Pero entonces la palabra de Dios es clara. Vivimos en un momento de angustia, desesperación con esas guerras que pueden afectar también a muchos pueblos, porque el petróleo se puede encarecer y muchas materias primas se pueden encarecer y subir el costo de la vida grandemente. Y la gente no entiende esas cosas, porque en nuestra sociedad en la que vivimos, aquí en República Dominicana, muchas veces son personas carentes de estudios, son personas que muchas veces no tienen discernimiento de la profecía ni de la palabra de Dios. Y son personas muchas veces que son personas que tienen poca capacidad para analizar profecía, para analizar la Biblia. Entonces, vivimos una cultura así hace muchos años, pero no es desde ahora. Entonces, muchas congregaciones de hoy en día no se concentran en la profecía de la Biblia, sino que viven atentos a otras cosas, al tigueraje, a lo material y a cosas efímeras que a veces no te van a llevar a nada bueno. A nada bueno. Entonces, a veces entendamos que la profecía ahora mismo está en cumplimiento con Israel, Irán, Estados Unidos y el pueblo de Yemen, también de todos esos pueblos que están en guerra, y que también está parte de Rusia y esos países que pueden entrar en guerra en cualquier momento. También, y eso es una guerra que se puede extender por muchos sitios, muchos países, muchos pueblos, y la gente no entiende, la iglesia no está atento a ese tipo de cosas, pero debe de estar atento a ese tipo de cosas, porque eso es lo que nos toca como personas que hablamos de la palabra de Dios y vamos a una congregación, que debemos concentrarnos en las cosas que son de Dios, las cosas que nos nutren espiritualmente, y no solamente concentrarnos en la carne, en lo material, en lo que miran los ojos de la cara. Debemos concentrarnos en las cosas del Señor en estos momentos de guerra y de incertidumbre que hay en el mundo, para que nuestra posición como cristianos, como hermanos de una congregación, no perezca, sino que se mantenga viva siempre en las congregaciones, porque la palabra de Dios es clara. Nuestra comunión, en esta vida, nuestro pasar, nuestra predicación y nuestro fin y nuestra esperanza y nuestra meta es la salvación, la vida eterna. Y todo aquel que te diga lo contrario es porque no entiende lo que es ser
un hermano en una iglesia, un congregado, una persona que va a la iglesia, que oye la palabra de Dios, que cree en el Señor Jesucristo, en la vida eterna, porque la carne muere. Entonces debemos buscar la vida eterna, no solamente concentrarnos en las cosas que vemos con los ojos de la cara, en las cosas carnales solamente, sino en las cosas espirituales. Muchas veces carecemos de eso. En las congregaciones estamos pendientes a otras cosas que no tienen nada que ver, a pleitos y contiendas y cosas entre hermanos, y chismes y envidias de cosas materiales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces entendamos esto, hermanos, que la guerra actualmente entre Israel, Irán y ahora Estados Unidos es una guerra profética que está profetizada en la Biblia, y que Israel va a ser destruida por muchos pueblos en algún momento de la historia. Y esta es una de las partes donde te habla la Biblia, que es una guerra profética del pueblo santo de Dios que está esperando una esperanza en Cristo Jesús. Debemos de evaluar esa profecía que está ocurriendo en estos momentos, en la actualidad, para que nosotros como personas creyentes en el Señor Jesucristo, que hacemos este tipo de proyectos, de programa, de hablar de la palabra, no caigamos en un juego sin sentido, creyendo en cosas a veces que no tienen sentido. Entonces analicemos que esto es una guerra profética actualmente sobre la vida del creyente, y que debemos estar atentos a esta guerra, que están involucrados varias personas importantes de hoy en día, como el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Está involucrado en esta guerra también, junto con el ayatolá de Irán y el presidente de Israel, y esas personas que están ahí, que son intereses comerciales, empresariales, y muchos intereses económicos que están ahí también involucrados en la guerra. Debemos analizar todas esas cosas. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Esto fue Conversando a las 7 a.m., presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en YouTube, LinkedIn, Videcast, Amazon Music, Audacity y muchas plataformas de podcast. Usted escucha este podcast Conversando a las 7 a.m. Un gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga y Dios les guarda. Recordemos que es patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más.